Hola a todos, ¿qué tal? Soy Tay, bienvenidos a mi canal una vez más. Si quieres ver paso a paso cómo obtuve este hermoso color, te invito a continuar viendo el video. Como pueden ver, ya está seco completamente. Obviamente después de una decoloración no queda así de liso, yo lo alisé un poco para que se me facilite el proceso y para que vieran el color, o sea, más claramente. Que quedó la base en un perfecto 8. Por lo tanto voy a aplicar los tintes. Digo los porque me encanta mezclar, ustedes ya saben. Voy a estar utilizando de la marca Xiomara el 8.11, que es rubio claro, cenizo intenso. Y voy a hacer algo que no se debe hacer, que es mezclar tintes de diferentes marcas. Pero lo voy a hacer porque en mi pueblo no hay suficientes opciones y no pude encontrar el 822, que es rubio claro, nacarado intenso, de la marca Xiomara. Así que pues ni modo, ustedes no lo intenten en casa y les voy a decir por qué no se debe de mezclar. Porque cada marca maneja diferentes fórmulas. Y en la raíz estaré aplicando un tono más oscuro, que es el 711 también de Xiomara. Es un cuartito de tubo que tenía por ahí, así que lo voy a estar utilizando solo en la raíz porque quiero darle un efecto como sombreado. Siento que da un look como un poco más natural, así que vamos a ver si queda. Y pues vamos a comenzar con la aplicación, que va a ser de la misma manera con la que hice la decoloración. Estaré aplicando de medios a puntas y al final aplicaré en toda la raíz. Así que comenzamos. Antes que nada preparo el cabello seccionado en 4 partes, me cubro con la capa y los guantes. Y ahora sí a preparar la mezcla, que será un 811, es rubio claro, cenizo intenso. Solo prepararé medio tubo y el otro medio lo prepararé más adelante. A esta le agrego peróxido volumen 20 y le agrego un cuarto de tubo del 822, que es rubio claro, nacarado intenso, para eliminar un poco los reflejos amarillos que podrían quedar, y un poquito más de peróxido y mezclo bien para que se integren. Comenzaré desde la parte de atrás con la misma aplicación, que es de medios a puntas, y ustedes saben que me gusta distribuir el tinte con la ayuda de un peine, aunque no se debería de hacer. No es lo más conveniente porque el cabello ahorita está un poquito sensible. Después de aplicar el tinte queda un poco más débil, y sobre todo por la decoloración que acabo de hacer, pero siento que con la mano a veces no es suficiente, entonces tengo que meter el peine. Pero bueno, trato de difuminar también en lo que es en la parte de la raíz para que quede un poco desvanecido, y me voy sección por sección. Sé que estos pasos son un poco repetitivos y pues no es necesario mostrar todo el proceso, pero aún así quería dedicar solo el video a la aplicación del tinte para que quedara un poco más claro lo que es el proceso. Y también más adelante voy a hacer un video pues resumiendo todo desde lo que es la decoloración y la aplicación del tinte. Si no has visto aún cómo llegué hasta esta etapa de colorado, que es el 8, puedes ver mi último video. Aquí te dejaré el link donde es el proceso completo de la decoloración. Antes tenía una etapa 6 rubio oscuro y llegué hasta la 8 para poder aplicar este tinte. Para esta mitad del cabello ya se me había terminado lo que había preparado de tinte, así que preparé la otra mitad del 811 y le agregué otro cuartito del 822, así hasta completar todo el cabello de medios a puntas. Una vez terminado al tinte que me quedó, le pongo el cuarto de tinte del 711, que es rubio medio cenizo intenso. Este se lo agrego y lo mezclo bien para que la raíz quede un poco sombreada y difuminada. Y ahora sí comienzo con la aplicación. Siempre me gusta comenzar por el contorno primero y ya voy sección por sección. Es mucho más sencillo cuando abres las secciones que ya tenías hechas por la primera aplicación del tinte, y se separa mucho más fácil el cabello, así para aplicar más rápido lo que es la raíz.
terminado de aplicar el tinte en toda la raíz, comienzo a distribuir el tinte con un peine desde la raíz hasta los medios. Si se fijan bien, no estoy cepillando las puntas porque están un poco débiles y además no es necesario que el tinte llegue hasta las puntas, la verdad. Ahora sí ya desvanecí todo el tinte de la raíz hacia las puntas y pues voy a esperar alrededor de 20 minutos y lo voy a lavar con mucha agua y regreso para mostrarles el resultado final. Oh, por Dios. No. Me metí a bañar y la verdad es que no pensaba grabar el resultado porque estaba tan cansada, pero después empecé a secarme el cabello y vi el color que había quedado y está increíble. Entonces tenía que grabarles ahorita mismo el resultado sí o sí, porque chequen este color. Quiero aclararles también que cuando terminé de poner el tinte en la raíz me fui a lavarme las puntas y el tinte de la raíz lo dejé aproximadamente otros 10-15 minutos y después lavé todo el cabello con pura agua. Y también si quieren más detalles sobre la decoloración les voy a dejar el link de mi próximo video que se trata de sobre todo lo que tiene que ver con decoloración. Desde aplicación, técnica, cuál es el peróxido más recomendable para usar y muchos detalles que no alcancé a decir en este video. Si están planeando hacerse una decoloración, primero chequen ese video. También les voy a dejar el link que es el de las etapas de decoloración para que identifiquen en qué aclarado está su cabello y qué tinte es recomendable usar después. Y si les gustó el video no olviden darle like y compartirlo, y si aún no se suscriben pues los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones y pues nos vemos en la próxima. Bye. Lo amé.